Hola mis queridos crochet amateurs, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy les traigo esta hermosa variación de el punto bajo para hacer nuestras tiras un poco más fuertes. Aquí tengo lo que es el punto bajo de la forma, me imagino, convencional que utilizamos yendo y viniendo, ¿sí? O sea, vamos la vuelta, terminamos y regresamos. Esta yo la estoy usando con alma, sí, con un hilo de fondo. ¿Para qué? Para que me ayude a ser un poco más resistente. Con esta puntada nos evitamos, no necesitamos usar esa alma, si o ese hilo por dentro, porque la puntada es bastante resistente e incluso nos da un cierto grosor. Ya es bastante sólida. Entonces iniciamos con nudo corredizo, 10 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O las que ustedes requieran pues para su tira. Una cadenita. En la segunda, un punto bajo. Les recomiendo marcar en las primeras vueltas, marcar este punto. Mientras uno se acostumbra, es mejor marcarlo. Y continuamos la hilera completando un total de 10 puntos bajos. Y 10. Una cadenita, giramos y aquí hay algo que les quiero mostrar. Vamos a trabajar cuando se forma el punto bajo, o bueno, cualquier punto, nos quedan dos laditos. ¿Sí? Vamos a trabajar siempre con el que tenemos de frente, con este lado, y de la parte de abajo, para la primera vuelta vamos a trabajar con estos de aquí. Entonces, en la segunda cadenita, si aquí tenemos la primera, en la segunda, metemos nuestro gancho, vamos hasta la parte de abajo, que fue la primera, las cadenitas, no la primera vuelta, las cadenitas, y pasamos lazada por los dos y hacemos un punto bajo. Repetimos en la siguiente cadenita, pasamos hasta abajo, tomamos lazada y punto bajo. De nuevo la cadenita, la siguiente, en la última y punto bajo. Aquí también les puedo recomendar, si, bueno, se pueden contar, si no, marquen este punto, el primero, para que no se les pierda. Esto solamente pasa en las 2-3 primeras vueltas, y a partir de allí ya se vuelve mucho más fácil mientras uno se acostumbra a la puntada. En el siguiente, hasta abajo, sacamos lazada y punto bajo. Repetimos hasta obtener los 10 puntos bajos. Y aquí en el último que tenía marcado, soltamos la cadenita de afuera o de dentro con la de abajo y un punto bajo. Ahí tengo mi segunda vuelta, aunque en la forma parecería la primera, es la segunda. Subimos una cadenita, giramos, recuerden, por la parte de atrás no tenemos nada, nos va a crear entonces aquí de nuevo el lugar para trabajar. Y repetimos. En la segunda cadenita vamos a la primera, que ya para mí no es necesario marcarla porque ya se nota más, e iniciamos nuestros puntos hasta llenar toda la hilera. Aquí el último punto, voy a quitar el marcador. Sí, aquí está.
y el de atrás. Punto allí. ¿Sí? Y miren, ahí se forma para trabajar porque por la parte de atrás no se forma. Cadenita y repetimos este proceso. Repetimos el proceso hasta completar el largo deseado. ¿Sí? Y nos vemos entonces al final para hacer la terminación de esa tirita. Aquí he finalizado la cantidad de vueltas necesarias, un total de 30, unas pequeñas agarraderas. Y entonces vamos a finalizar la tira, ¿sí? O la forma de finalizar la tira. Vamos a hacer una cadenita. Y aquí, en vez de tomar las dos únicamente con la que veníamos trabajando, vamos a tomar todo el punto bajo, incluida la cadenita de la parte de abajo que veníamos trabajando. Si vamos a tener 4 monturas con el punto que se va a hacer. Y aquí sacamos un punto bajo. Tomamos todo el punto bajo, vamos hasta la parte de la vuelta anterior o con la que veníamos trabajando, sacamos punto bajo, todo el punto, vamos hasta abajo, tomamos lazada, punto bajo, de nuevo todo el punto, vamos hasta abajo, ahí lo giro para que se pueda ver mejor, tomamos la lazada y hacemos un punto bajo. Sí, así. 3, punto bajo. 3, punto bajo. Punto bajo. Y aquí ya finalizo entonces mi tira. Ya lo único que resta es cortar y esconder el restante de la tira. Y miren cómo queda. Así es como finaliza. Y bueno, mis queridos, eso es todo para este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita de notificaciones para más. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por verme.